El relato que les traigo hoy es uno más del montón, una historia que el viento olvidó y que pasó desapercibida entre las lagunas del tiempo. Terminó la época del nazismo en Alemania y aún quedaron rezagos de épocas pasadas. Bastante gente aún pensaba y tenía los ideales que Hitler había dejado atrás. Cada persona interpretó su parte de la historia y cada persona ideó un plan para seguir con la tradición del Tercer Reich. Sin embargo, este relato, esta pequeña parte del tiempo que nadie contó, nos demuestra la maldad de los hombres y lo vil y ruin que pueden llegar a ser estos entre sus sueños más deprimentes, más extraños y desquiciantes. A inicios de 1970 nació el personaje que es el centro de nuestra historia. Para ser exactos, a las 12 del mediodía, un lunes 6 de febrero en Múnich, ciudad capital de Baviera, en Alemania, comenzaría el episodio de un gran caos que devastaría todo el país alemán, un desastre que llevaría por nombre Joseph. Pero bien, no vayamos tanto a la historia y comencemos el relato. Aquel niño nació bajo el seno de una familia adinerada. Su padre era un exitoso cirujano y su madre una ama de casa dedicada a su hogar. Con tan solo 5 años de edad, Joseph ya demostraba una gran inteligencia. Ya comenzaba a entender varios libros de medicina que en ocasiones le leía su padre y a realizar preguntas muy complejas para alguien de su edad. Aunque claro, desde un inicio se notaba que un niño superdotado había llegado al mundo. Un mundo en donde ya era extraño encontrar a un bebé que con apenas 5 meses de edad ya empezara a coordinar sus primeras palabras. Sus padres se interesaban mucho por él. Después de todo era hijo único y ya se estaba convirtiendo en el orgullo de estos. Ingresó a la escuela como cualquier niño de su edad. Sin embargo, se notaba algo especial en sus ojos, un interés oculto que pocos niños a los 6 años comienzan a resaltar. Su inteligencia empezó a asustar un poco a su familia, incluso a sus maestros y a sus mismos compañeros. Digamos que un niño tan pequeño no realizaba preguntas tan estructuradas ni examinaba tan a fondo a los perros y gatos que pasaban cerca del parque. En fin, para no hacerles larga su infancia, Joseph ingresó a la Escuela Técnica de Múnich en el año de 1985. Para ser precisos, él había cumplido apenas 15 años y sus grandes conocimientos en medicina y su inteligencia sobrehumana lo habían llevado hasta ese lugar. Se destacó por ser uno de los mejores estudiantes, graduándose a los 17 años como médico cirujano. Sus conocimientos médicos eran sorprendentes, tanto así que se convirtió en uno de los cirujanos más prestigiados en toda Alemania. Sin embargo, les comentó la parte oscura de esta historia. Sus padres, descendientes directos del tan famoso Joseph Mengele, un médico militar de Hitler, inculcaron en él, además de un nombre con una fama terrible que conllevaba hechos tan inhumanos, los ideales que ya se hallaban desgarrados al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el tan famoso comienzo de la raza perfecta, de la raza aria. El joven Joseph creció con la esperanza de que toda Alemania lograría llegar a esa utopía que el Tercer Reich dejó atrás tras su derrota. Sus constantes cuestionamientos rodeaban el encontrar solo una respuesta. ¿Por qué no se había alcanzado ese objetivo? Después de todo, los arios deben dominar al mundo, se decía. Todo fue normal hasta llegada la época de 1990, cuando extrañamente un joven de 16 años, de nombre Phil, desapareció de la calle en la cual Joseph vivía. La policía y los peritos forenses trataron de desvelar el misterio de la desaparición y no hallaron nada contundente que los llevara a resolver el caso. Tras semanas de búsqueda se dejó de realizar la misma y se dio por muerto al joven. Tras un mes de haberse cerrado el caso de Phil, desapareció otro niño, esta vez uno más joven. Con tan solo 10 años de edad, Edward ya se encontraba entre los principales carteles de Se Busca en las calles de Múnich. La policía y sus investigadores comenzaron a alarmarse. Después de todo, ya eran 2 desapariciones en la misma zona de la ciudad. Comenzaron la búsqueda
y tras un mes de la misma se dio por cerrado el caso y de nueva cuenta no había sospechosos ni nadie a quien inculpar. Pasaron 2 semanas y en el Hospital Central de Múnich, donde Joseph trabajaba, desapareció un niño del cunero. Un bebé con tan solo 2 semanas de nacido no se encontraba en el lugar en donde supuestamente debería estar. El caso de nueva cuenta llegó a la policía de Múnich y esta vez la investigación se redujo, en pocos términos, al personal del hospital. Investigaron y realizaron preguntas a cada una de las personas que laboraban ahí y de nueva cuenta no había sospechosos. Incluso se llegó a pensar que en realidad no había sido el personal el culpable de la desaparición, sino que una persona extraña había logrado colarse en los cuneros y sacar al bebé. Los investigadores se alarmaron aún más. Ya eran 3 desapariciones que se habían dado en esa ciudad. Si bien es cierto que dadas las zonas se podría reducir al número de posibles culpables, aún así era imposible determinar al verdadero responsable. La policía de Múnich, de nueva cuenta, abrió los casos de las desapariciones anteriores e inició con un nuevo proceso de búsqueda. Además, el padre de aquel bebé desaparecido del cunero era un gran empresario y con dada razón, movió cielos y tierras para encontrar a su hijo. Tras un año de búsqueda y tras tanta presión por parte de los padres de las víctimas, se dio por cerrado el caso. Los secuestros habían sido bien planeados, tanto así que ni siquiera una huella, un pedazo de tela de ropa o una mínima gota de sudor lograron determinar al culpable. Pasaron 2 meses después de cerradas las investigaciones y de nueva cuenta se dio otra desaparición en el Hospital Central de Múnich. Esta vez un bebé de 5 semanas de nacido había desaparecido del cunero aquel 5 de agosto de 1992 por la noche. De nueva cuenta la policía sospechó del personal del hospital y de nuevo se hicieron las investigaciones pertinentes y entrevistaron a cada persona que trabajaba ahí. Entre una de esas tantas personas sospechosas se hallaba Joseph, en primer plano. Después de todo, la policía tuvo ligeras sospechas de él, aunque no le comprobaron nada, dado que las 2 primeras desapariciones habían ocurrido cerca de su residencia y una más en el lugar donde trabajaba. Sin embargo, no pudieron inculparlo. Él ya tenía una coartada para esta ocasión. Simplemente les dijo a los oficiales que esa noche estaba cenando con su madre y sus amigos, y que si así lo deseaban, ella podía venir y decir que así ocurrieron los hechos. Tras no haber nada que lo inculpara, lo dejaron en paz, y tras 3 meses de investigación, se dio por cerrado el caso y por muerto al niño. ¿Qué comenzó a ocurrir en Múnich? Ya eran 4 desapariciones después de todo. Posteriormente se descubrió que en una casa de adopción habían desaparecido 7 niños, entre edades de 7 a 15 años, a las afueras de esa ciudad. Y esto fue gracias a que la encargada del lugar comenzó a preocuparse por los niños y acudió a la policía, dado que según ella habían salido a jugar y pensó que habían escapado, aludiendo en su defensa que así ocurre con los niños y que luego regresaban por comida. Aunque si bien es cierto que suele suceder así, en ese año que había transcurrido, 7 desapariciones se suscitaron y nadie lo sabía. Después de 5 y 7 meses respectivamente, los niños no habían vuelto a la casa de adopciones. La policía de Múnich comenzó a tener ciertas sospechas de lo que ocurría en esa zona de la ciudad, así que inició una búsqueda exhaustiva en la casa de adopciones para determinar por qué habían desaparecido tantos niños en tan corto tiempo. Llegaron peritos forenses a la zona y comenzaron a indagar y a recabar muestras en todo el lugar. Su búsqueda fue tan minuciosa que lograron hallar un bisturí enterrado cerca de un árbol dentro de los límites de la casa de adopciones. Los peritos forenses se llevaron el bisturí para ser analizado y obtuvieron las huellas dactilares que se hallaban impregnadas en el mismo. Utilizaron la base de datos de la policía para determinar quién era la persona que llevó a cabo tales atrocidades. Y tras una búsqueda, no muy larga por cierto, hallaron al culpable de las desapariciones.
En la base de datos de la policía solo apareció un nombre: Joseph. La policía obtuvo una orden de aprehensión en contra de Joseph, así que sin más, fueron a su casa como almas en pena a buscar al culpable y saber qué había hecho con los niños que secuestró. Llegaron a su casa, un lugar modesto y grande, típico de una familia adinerada. Tocaron a la puerta y después de un rato salió Joseph. La policía se impresionó al ver el atuendo de aquel hombre, una bata blanca manchada de sangre. La policía pidió a Joseph que les dejara pasar. Le hablaron del motivo de su visita y él, sin más palabra, los dejó entrar. Revisaron cada cuarto de su casa y después de un rato sin hallar nada, llegaron al cuarto de juegos. Era un lugar oscuro y tétrico. No había luz en el interior, así que la policía pidió a Joseph encender las luces. Joseph, con una sonrisa en su rostro, les dijo que ellos no debían entrometerse en asuntos que no les correspondía, que era mejor que se marcharan, dado que ahí no había nada, solamente recuerdos de su infancia. Los policías pidieron a Joseph encender las luces, y tras una segunda súplica, este accedió, diciendo entre dientes que la vida es solo muerte y perfección. Al encender las luces fue tan sorprendente lo que hallaron en el cuarto de juegos que aún para mí es imposible contarlo. Los dos bebés desaparecidos estaban totalmente sin la piel ni los músculos. Se hallaban con los huesos al descubierto. Sus manos y pies estaban diseccionados y aún se notaba cómo la sangre fluía de estos. Phil se encontraba arrumbado en una esquina con los ojos fuera y la sangre fresca aún escurría de su cuerpo empalado en cera. No tenía los pies y habían sido diseccionadas con tal precisión sus facciones de la cara. Edward se hallaba totalmente descuartizado. No se distinguía si era él o bien las partes de los otros niños que habían desaparecido de la casa de adopciones. Había manos y brazos colgados de ganchos sobre un pequeño tendedero, todos cubiertos de cera para que se conservaran. Había un pequeño refrigerador y al abrirlo, la policía halló lo siguiente: 7 pulmones, 4 corazones, 10 ojos, 25 dedos, varias muestras de sangre, intestinos, 2 hígados y algunas muestras de saliva y orina, todas en perfecto estado y en un frasco con formol y alcohol. Se halló un microscopio en el cual Joseph, según palabras de los peritos forenses, se encontraron pequeñas muestras de sangre, de pelo, de dientes, todo en perfecto estado. Se describió, además, que las paredes sangraban y que no olían a muerte a pesar de tal matanza, sino que solo olía a perfume y a café recién hecho. Los policías se asombraron aún más cuando vieron el cuerpo de un niño clavado en un gancho, desangrándose, con varias marcas en su cuerpo, siendo estos puntos donde diseccionar. Se halló un libro en la mesa con notas que hablaban de cómo idear al niño perfecto, al superhombre ario. Se le preguntó a Joseph por qué había hecho todo eso, y aún retumban en mis oídos las palabras que él dijo. ¿Sabes cuánto cuesta que el hombre sea feliz? Yo no pretendo ser un demonio, tampoco quiero ser un ángel. Es solo que me excita el pensar en una nueva raza. Tan solo quiero darle placer a mi inteligencia. Yo vivo en este infierno y ellos fueron mis marionetas para descubrir que después de todo, me gusta la sopa de sangre y vísceras, y disfruto más con un buen café y buenas notas para poder satisfacer mis deseos más primigenios, más oscuros, iniciar una nueva era, la era de la dominación perfecta. Desde ese día dejé la policía y, como bien dije, relato la parte de la historia que nadie más quiso relatar. Ojalá un día Dios me perdone, ya que yo fui cómplice de una gran matanza, y aún no me queda claro el qué tan fuerte puede ser nuestro instinto animal.
el qué tan fuerte puede ser el desprecio por otra persona. ¿Acaso somos demonios en corazas de humanos? ¿O solo somos seres imaginados a la perfección por entes que desconocemos?